Bienvenidos a este video. Le habla Wilfredo Ucea, estudiante del séptimo semestre de Ingeniería en Telecomunicaciones en la Universidad UNEFA. En esta oportunidad vengo a hablarles sobre las definiciones de antenas, los parámetros más importantes que están involucrados en su funcionamiento. Podemos iniciar diciendo que dentro de las definiciones de las antenas podemos expresar la naturaleza de la radiación electromagnética. La información es enviada por medio de un transmisor radioeléctrico y llega a un receptor. En este punto están involucrados tanto el campo eléctrico y el campo magnético. De esta forma se utiliza la información para ser enviada utilizando el aire o otro tipo de conductor. Utilizando las ondas electromagnéticas radiadas por una antena, se propagan por el espacio y actúa como un medio conductor, por lo que hay que considerar sus parámetros como los de cualquier otro medio físico. Dentro de estos parámetros, los más importantes están definidos como la constante dieléctrica, la permitividad magnética, la velocidad de propagación y la impedancia característica, como se muestran acá en cada una de sus expresiones o fórmulas. Expresa que dentro de una radiación electromagnética, utilizando un conductor, circula una corriente continua, la cual crea el campo magnético, cuya dirección es paralela al conductor y el campo magnético es perpendicular al mismo, tal como se describe en la figura que se muestra. Una antena de radio es un elemento que realiza dos funciones primordialmente. Convierte la energía electromagnética procedente de un generador a través de una línea de transmisión en energía electromagnética que se propaga libremente por el aire y adapta la impedancia interna del generador a la impedancia del espacio. Las antenas están constituidas por conductores de dimensiones convenientes y de formas diversas. Los parámetros que se utilizan o que utilizamos para las definiciones en cuanto a los estudios de antenas son los siguientes: la impedancia característica, altura o longitud efectiva, coeficiente de onda, longitud eléctrica, factor de atenuación, resistencia de radiación, inductancia, capacidad, ancho de banda y reactancia, impedancia de entrada, directividad, área efectiva. Y vamos a definir estos conceptos. La impedancia característica no es más que un parámetro que depende de la relación entre la longitud y el diámetro del conductor y de la frecuencia de trabajo. En cada punto del conductor es también en función de su distancia al punto de alineación de la antena. Ahora bien, la altura o longitud efectiva es en una antena que se mide en la unidad Hertz, es un dipolo corto terminado en dos capacidades. Se observa que la distribución de la corriente es uniforme a lo largo de ella. Esto quiere decir que si disponemos de una antena de una longitud determinada con unas prestaciones concretas, conseguiremos los mismos resultados acortando la misma a su longitud o altura efectiva, como se muestra en la figura. El coeficiente de onda es el ángulo de la unidad de valor expresado en radianes y se define como la división entre el 2pi sobre lambda, que es longitud de onda. Por otra parte, la luz eléctrica es la distribución de la corriente en un dipolo o monopolo. Teóricamente, el valor de la corriente en los extremos alejados del punto de alineación del radiador es 0.
Quiere decir que estas condiciones debemos considerarlas para poder determinar la longitud física y la longitud eléctrica dentro de una antena. Siguiendo con las definiciones, el factor de atenuación es el coeficiente que determina la pérdida de energía que se produce en cada punto de la antena. Es función de su longitud, su resistencia de radiación y la impedancia característica. Su unidad es el Neper. Dentro de definiciones también existe la resistencia de radiación, que es un parámetro que viene determinado por la capacidad que tiene la antena de disipar la energía que recibe del generador, convirtiéndola en energía electromagnética y irradiándola al espacio. La inductancia es un valor intrínseco del conductor y su valor depende de la impedancia característica y de la frecuencia de trabajo, así como también es la capacidad. En este caso es la resultante de todas las capacidades entre los puntos del conductor, por lo que al igual que la conductividad es un valor intrínseco. El factor de calidad en una antena expresado por la letra Q es un parámetro en función de la impedancia característica y la resistencia de radiación, que determina la variación de frecuencia admisible respecto a la frecuencia de trabajo. La reactancia es la resultante de la suma vectorial de la inductancia y de la capacidad de la antena. También podemos definir como otro parámetro la impedancia de entrada. En una antena es su punto de alimentación y la cual es necesario conocer para conseguir un correcto acoplamiento con la impedancia del generador. Cuando seguimos realizando los estudios de las antenas, uno de sus parámetros es la actividad y es la radiación de una antena. Se supone que un punto medio está situado en el origen de un sistema de coordenadas esféricas X, Y, Z y alineado con el eje Z, tal como se ilustra en la figura. Por otra parte, el área efectiva en una antena se